Ajá. Hola, bien linda de Colombia. Les voy a hablar sobre la violencia en Colombia que a mí me tocó. A mí me tocó, recuerdo mucho que mi papá contaba cuando él vivía aquí en el barrio Vélez de Manizales. Él contaba que a las 5 de la tarde ellos ya no podían estar por fuera en la calle. ¿Eran los liberales o los conservadores lo que nos Era fue? como, no sé, la verdad no sé bien quiénes eran los de la violencia, pero eso fue horrible. Sí, Mi papá contaba eran los que, conservadores, era la hegemonía conservadora. yo creo, Ajá. porque mi papá contaba, Porque la hegemonía mi papá liberal duró fue hasta el conservador 30. toda la vida. La hegemonía liberal duró hasta el 30 y luego siguió la hegemonía conservadora. Y mi papá fue el ¿Y conservador qué todos los días. Y pasaba? mi papá se metía mucho a jugar tute en una tienda del Sí, barrio de donde justo me acuerdo. Y les tocaba muchas veces quedarse encerrados, jugando allá, jugando, porque pasaban la chusma, que en ese tiempo la llamaban la chusma, rastrillando los machetes, las peinillas por las puertas de las casas y todo. Ya nadie se podía asomar, nadie podía estar en la calle. Y a mí me tocó en Marsella, porque nosotros en ese año, como año 53 creo yo, nosotros 52, 53, nosotros volvimos aquí a Manizales en el 55, porque creo que vivimos 3 años allá en Marsella y nos tocó la violencia más horrible allá. Mataban y vivíamos al frente del cementerio de Marsella, un cementerio hermoso, hermoso. Vivíamos al frente y eso encontraban los muertos por la mañana y nosotros éramos muy amigos del sepulturero porque vivía ahí enseguida de nosotros, como a un ladito de la casa de nosotros vivía el sepulturero de allá de Marsella. Todos los días se encontraban muertos ahí, todos los días se oían disparos por toda parte en todo Marsella, en todo Marsella. Esos salían de una parte y se iban para la plaza a matar gente por toda parte. Eso fue horrible, esa violencia en Marsella. Y a nosotros nos tocó, y estábamos muy pollitas, Dora y yo, estábamos por ahí de 10, 12, 11 años. Para mí esa violencia fue horrible. Yo me acuerdo que una vez bajando para una finca por allá en el Trébol, a mí me tocó ver una señora lavando un sangrero horrible de una ropa de un muerto que lo habían matado esa noche ahí, lavando un sangrero impresionante, porque mataban era por todas partes. En van al Venancia, por mayor. una noche, estando mi papá en la subestación de la Che, que mi papá trabajaba en la estación de la Che, que por eso metieron a mi papá cuando eso a la cárcel. Sí, Ahí lo metieron a la cárcel porque esa noche, imagínense, esa noche, estuvo 21 días en tiempo. sí, él estuvo poquito Sí, tiempo. Ahí lo acusaron de eso, mi papá estaba trabajando en el CE, pero él tenía un amigo de él que trabaja con él también y no lo quería papá, no lo quería, era un compañero de él. y él fue el que lo juzgó, ¿no? Y él lo metió, y él hizo meter a mi papá a la cárcel cuando eso. Porque llegó la chuma y entonces mataron uno por ahí. Mataron un señor en toda la esquina de la casa de nosotros que estaba sentado a la puerta de la casa. Pasaron y que le dispararon. Eso fue en Marsella. En Marsella. Marsella. Vieron a la plaza de Marsella, de la iglesia de allá de Marsella. Allá mataron a un médico, al doctor José María, me parece, el único médico que había en Marsella en esa época. Allá lo mataron a él también. Siguieron para Cantadelicia, una vereda por ahí más arriba, por allá mataron otros dos. Esa noche, ¿y a quién metieron en ese problema? A mi papá, que estaba trabajando en la Che, que estaba ahí trabajando. Una persona tan buena. Y que mi papá era una persona que todo el mundo lo quería, soy amigo de él, trabajaba con él, era compañero de Don trabajo. Pip. No lo quería, no quería. Y ese me hizo meter a él, a mi papá lo cogieron, lo tuvieron detenido allá unos días. ¿Pero ¿no? qué Pues fue no, lo que pasó con ese señor? ese señor, Sí, el que lo me hizo meter allá. sí. Ahí lo trasladaron a Manizales porque se pegó la enfermedad más horrible, porque De la pena moral de... sí, sí. Y cuando eso pues mi papá sí dijo, yo salgo de acá.
Entonces él creía como que él lo iba a... No, nada, mi papá dijo, yo salgo de acá, mi papá decía, yo salgo de acá. Nosotros íbamos a visitarlo allá a una cosa, eso era una casa. Eso no era ninguna cárcel ni nada, era una casa normal de Marsella, abajito de la plaza también. Y ese señor fue tanto el susto que sintió, que se vino, lo trasladaron para acá, para Manizales, y acá murió a los días. Acá vivía por ahí, por donde mi papá vivía también antes, que él se había ido de ahí, había dejado la casa, porque lo habían trasladado para Marsella mi papá, y allá trabajaba el otro señor, un señor Ruiz. De esa época, así se llama prácticamente a lo que es la guerra india, el chusma, ¿cierto? Y época de Sangre Negra y todo eso, también, bandoleros. Fue la época de tiro fijo. Claro. Fue la época de tiro fijo. Sí. Yo me acuerdo que nosotros, ese fijo llegaba a Marsella a matar gente. A eso llegaba él allá. Uno de los bandoleros y sanguinarios más grandes que ha tenido el país, el tipo jefe y fundador de las FARC, y yo lo conocía allá. a tiro fijo, claro, Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda Vélez, porque ellos entraban allá como si fueran de él la ciudad, el pueblo. Eso era un pueblo. Ah, bueno. Era un pueblo muy amañador, muy bueno, porque era un pueblo muy amañador, buenísimo. Pero esa guerrilla, esa chusma tenía azotado ese pueblo. Imagínense que en ese tiempo mi mamá iba a tener el último niño. Mi mamá iba a tener otro niño. Mi mamá se vio tan mal, en ese tiempo, tan mal, que a mi mamá le dieron como 1 hora de vida en el hospital de Marsella. ¿Y qué dijo el médico? Le dijo a mi papá, se la lleva para Pereira ya, para el hospital San Jorge, porque no, ella se va a morir aquí. Ella le dio... Una eclampsia, de pronto, una preeclampsia. Como una preeclampsia. Dijo, ¿le salvan el niño o la salva ella? No sabía cómo ir, que la chusma estaba por toda parte. Mi papá le dio miedo porque mi papá le dijo, doctor, yo como con ella a esta hora como a 1 o 2 de la mañana. 1 o 2 de la mañana. Mi papá tenía allá que iba a la chica, mi papá no sabía ni quién era, pero era un amigo, un José Maricuerdo, muy amigo de mi papá, muy amigo. Él iba mucho a la Checa. Y él le dijo, Felipe, nos vamos ya con Tara para Pereira. Mi papá le dijo, a mí me da miedo. A esta hora uno dice por ahí, la chusma está por ahí regando aparte. Y dijo, entonces usted prefiere que se le muera a ella aquí. Nos vamos con ella y tranquilo que yo me voy armado. Él era de los mismos. ¿El médico? No, el amigo de mi papá, que lo visitaba mucho allá, pero mi papá no sabía que él era de esa misma gente. Él no sabía, mi papá no sabía nada. Ahí se dio cuenta mi papá que él era de esa misma gente. Entonces le dijo, vámonos que yo voy armado, Felipe. Bueno. Se fueron para Marsella, mi mamá tuvo el último niño y ya, el niño nació muerto. Bueno, ¿Sí? Seguimos hablando sobre todas estas anécdotas. ¿Qué tiene para decirle a las personas que están entrando al canal, que se están suscribiendo? Pues que me apoyen, que den like a eso y yo no sé qué más. Que le den like a eso. Pero seguro que usted no les queda mal. No, yo no les quedo mal. Bueno, abuela. Ahí les sigo contando cosas. Bueno, abuela Giselle, muchas gracias. O bailando o alguna cosa. Bueno, vale, claro que sí, muchas gracias.